Hola compas, ¿qué tal? Oscar Matute ha aceptado una nueva entrevista en el canal. ¿Qué tal, Oscar? Opa, uno, buenos días. Bien. ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, pues aquí como estamos metidos en el fregado de la campaña electoral, seguramente que perdiendo un poco de perspectiva o de objetividad, pero bueno, está animada la cosa, sí. ¿Tú estás de acuerdo? El otro día Rufián me dijo que, bueno, que estamos viviendo una ola reaccionaria. O sea, que el marco de la opinión pública se está desplazando hacia posturas de derecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, pero no es solo en el Estado español. Quiero decir que es que Meloni gobierna en Italia y es una posfascista o una neofascista. En Francia el Frente Nacional lleva ya mucho tiempo asentada como la segunda fuerza política de Francia y al final no gobierna por la unidad de todos frente a ella. En Alemania, alternativa AfD, alternativa para Alemania, que es neofascista, pues también tiene la extrema derecha, tiene la fuerza que tiene. Y así podríamos ir Hungría, Polonia, país por país. Yo creo que esa ola reaccionaria ha llegado al Estado español y ha llegado y se ha sentado, pero en que se haya sentado también tiene una responsabilidad directa muchos medios de comunicación y buena parte del espectro político que ha normalizado a un agente político que lo que busca es que desaparezca el resto de agentes políticos, porque es que a veces parece que se nos olvida, pero el fascismo lo que busca es imponer un régimen donde la pluralidad y la democracia se convierte en un estorbo. Yo creo que, y lo decía José Manuel Beiras el otro día, me parece muy acertado, las élites económicas, los patrones, han despertado al fascismo, como bien explicaba en 900, para castigar, para controlar a la clase trabajadora y que ésta no reclame lo que es suyo, ¿no? Y yo creo que esa ola regresiva y esa ola reaccionaria pues se ha sentado en el Estado español para mal. Y yo creo que lo que toca es hacerle frente, no vale ni mirar para otro lado ni esperar a que escampe para salir, sino que hay que tomar las calles y hay que confrontar con la extrema derecha, no comprando sus marcos, sino desbordándoles con derechos. Al final ellos buscan la negación de los derechos, pues lo que tenemos que hacer es, si no quieren taza, taza y media, más derechos y más libertades. Has mencionado los medios de comunicación. ¿Crees que a nivel, o sea, como esa ola está también en Europa, como bien has dicho, Polonia, Italia y demás? ¿Crees Ujú. que ese problema es también principalmente de medios de comunicación o se debe a otras razones? Bueno, a ver, los medios de comunicación no son entes autónomos independientes. Yo creo que los medios de comunicación, más que medios de información, son medios de formación de opinión y que, por tanto, en sus consejos de administración tienen reunidos a grandes intereses económicos. Y esos intereses económicos, en un contexto en el que la democracia le supone un obstáculo o una dificultad para la plena expansión de sus intereses económicos, lo que han hecho ha sido azuzar a la extrema derecha para que recoja un cierto descontento popular ante un mundo en constante, diría, evolución, pero lleno de zozobras y de inquietudes y de perspectivas a futuro de estabilidad, para que estos recojan ese desasosiego de la gente, porque en el fondo este es un desasosiego que no impugna el orden de las cosas, sino que se convierte en una especie de gendarmes para que se mantengan las cosas. Y esas élites económicas lo que hacen es azuzar a la extrema derecha para que ésta recoja el descontento y a su vez ese descontento aplaque a la clase trabajadora en la demanda por mayores espacios de dignidad en sus vidas y de libertad y democracia. No es nada nuevo, ¿eh? Esto viene sucediendo a lo largo de la historia del siglo XX en diferentes momentos y tiempos, pero bueno, hay gente que no lo quiere ver. Porque a Bildu le ha ido bien. Bueno, no lo sé, yo creo que tiene que ver con que no somos una fórmula de laboratorio. Al final, nuestro proyecto político está enraizado en la experiencia militante de miles de personas a lo largo y ancho de Euskal Herria, en pueblos pequeños, en pueblos medianos y en ciudades grandes. Y al final es un trabajo cotidiano, constante y diario, pero no es solo de nuestra formación política, sino que yo creo que también es fruto de un ecosistema que está creado por la presencia en la calle de diferentes luchas populares. Es decir, el movimiento sindical vasco también es un movimiento que no ha dejado las calles y que sigue peleando mejoras objetivas en los salarios y en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos un movimiento social o movimientos sociales potentes en lo que tiene que ver con la lucha por el ecologismo, en lo que tiene que ver por la lucha por el feminismo. Y yo creo que ese ecosistema hace que una fuerza política como la nuestra, que es Euskal Herria Bildu, que se reclama del espacio de la izquierda y valedora de los principios de la izquierda, pues se encuentre un caldo de cultivo, una base en la que pueda penetrar y que se haga depositaria de la confianza y yo diría que del anhelo y la esperanza de muchísima gente, ¿no? Que ve que las conquistas sociales no te las regalan, sino que se pelean
en las calles, en las instituciones y se pelean de manera continuada. Y yo creo que es ahí donde está la clave, entre comillas, del éxito o, digamos, el buen resultado electoral de Euskal Herria Bildu. Y lo el otro tiene que ver con la honestidad. O sea, nosotros no, no mentimos, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos y somos bastante claros. Y hay veces que incluso lo decimos de partida, cerrando cualquier espacio de negociación o de juego de culebrón en lo político para determinar o para entender cuál va a ser el sentido de tu voto. La gente que vota Euskal Herria Bildu sabe lo que va a hacer Euskal Herria Bildu con su voto. Y si nosotros decimos que vamos a parar a la derecha extrema y a la extrema derecha, saben que no va a haber ningún espacio de duda desde el minuto 1 hasta el final del partido en el que hagamos otra cosa o en el que digamos que estamos contemplando hacer otra cosa. Y yo creo que eso es algo que se premia, por lo menos en la sociedad vasca. No me atrevo a decir que esto sea extrapolable a todas las sociedades, porque cada sociedad pues tiene sus propias connotaciones y eso es fruto de su historia y de sus experiencias vividas. ¿Darías un salto a nivel estatal? ¿Que si daríamos un salto a nivel estatal? No, nosotros somos una organización que se circunscribe a nuestro ámbito nacional. Y nuestro ámbito nacional es Euskal Herria, y en lo que tiene que ver con el Estado español es Euskal Herria, que son las 4 provincias vascas de lo que entendemos es la nación que defendemos y que queremos construir, ¿no? En términos de legalidad internacional, que es Euskal Herria, y como digo, las 4 provincias vascas integradas actualmente en el Estado español son Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Nafarroa. Es ahí donde nosotros operamos. Nosotros lo que sí estamos dispuestos es a colaborar con las fuerzas de izquierda del Estado español y hacerlo para construir marcos más dignos para todos y todas, porque al final la clase trabajadora vasca y la clase trabajadora española soportan las mismas penurias porque estamos bajo el mismo paraguas jurídico. Y nosotros lo que le decimos a la gente es que nuestra aspiración es construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales, pero que también somos conscientes que el 24 de julio nos va a tocar decidir entre lo que hay en el Estado español y que hay nuestros votos van a ser claves o queremos que sean claves una vez más para decirle que no a la derecha extrema y a la extrema derecha, al PP y a Vox, juntos o por separado, y para decirle a quien quiera gobernar desde eso que se llama el polo progresista que van a tener que sudar la camiseta para conseguir nuestros votos en cada ley porque les vamos a empujar siempre hacia la izquierda, les vamos a empujar hacia más derechos. A las derechas se les frena con más derechos y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y por eso no nos planteamos un salto al Estado español, perdería un poco la naturaleza y la esencia de Euskal Herria Bildu. Nosotros somos la expresión política de la izquierda soberanista e independentista vasca, no somos más ni queremos ser más. Lo que sí que queremos es tener aliados fuertes en el Estado español, en el espacio de la izquierda y que además, y ojalá, entiendan también lo que significa respetar a la izquierda soberanista vasca. Sí, sí, un montón de comentarios me dejaron en este sentido, digo, Sí, hostia. ya vi. Em, sí, es que la cosa es que ahora con esto de que la izquierda del PSOE es Sumar, no sé qué opinas de Sumar, cómo estás viendo el proyecto, si habéis establecido algún tipo de contacto, no sé. No, bueno, al final Sumar, digamos que se bautiza en estas elecciones, ¿no? Entonces tampoco creo que tenga estructuras orgánicas o, o estructuras de partido como para que podamos haber entablado algún tipo de canal de comunicación estable. Con gentes de Sumar, por supuesto que tenemos relación, porque algunos de ellos han estado en el Congreso de los Diputados formando parte del Grupo Unidas Podemos y hemos interlocutado con ellos con normalidad. ¿Cómo veo la experiencia de Sumar? Bueno, eh, yo creo que no han tenido un buen arranque, pero no es algo que yo lo diga en términos de utilidad política para beneficiar a Euskal Herria Bildu, ¿eh? Y no quiero que se entienda así. Yo creo que está a la vista de todos y de todas que su arranque pues, no ha sido todo lo esperanzador e ilusionante que probablemente hayan querido, pues fruto de las refriegas internas o digamos de la pelea que hayan podido tener para componer ese sujeto político. A partir de ahí, bueno, pues tendrán que tener su recorrido. Yo no voy a sojuzgarlo ni a prejuzgarlo de antemano, ¿no? Sí creo que a la izquierda del Partido Socialista hace falta una izquierda sin complejos y que probablemente la gente que está a la izquierda del Partido Socialista lo está con una premeditación, que es la de no ser una versión edulcorada del Partido Socialista o una versión amable y un poquito más progresista del Partido Socialista, sino que lo que quieren es una fuerza de izquierdas que defienda sus intereses y sus derechos, porque el peso de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, es decir, del comunismo y de la extrema izquierda, ha sido un peso notable también en el Estado español, en diferentes realidades, y yo no creo que haya desaparecido. Pero bueno, tampoco yo opero ni actúo en esa realidad
y no voy a enmendar la plana yo a quien haya hecho análisis para decidir que Sumar tiene que exhibir unos u otros perfiles. Yo lo que creo es que es importante que tengamos claro, todos y todas, que frente a la ofensiva de las derechas, lo que necesita la gente es una aceleración de los derechos y de las libertades. Y eso significa ser valiente y atreverse a confrontar con quienes no se presentan a las elecciones, pero mandan más que quienes nos presentamos a las elecciones, ¿no? Que son las élites económicas del Estado español, y que no pasa nada por confrontar con ellos, porque si no lo haces, probablemente tu electorado entienda que sus aspiraciones, sus sueños, no caben en tu marco de sujeto político. Y esa es nuestra visión, o sea, es mi visión, y yo creo que es una visión compartida en Euskal Herria Bildu, pero como digo, lo decimos desde el respeto y también aceptando que probablemente nos falten claves para entender el porqué de los movimientos en el Estado español, de las izquierdas a la izquierda del Estado español. ¿Por qué le cuesta tanto al PSOE decir, pues mira, sí, he llegado a un pacto con Bildu, he negociado con Bildu, o por qué le cuesta tanto? Siempre están con, no, 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 vosotros dijisteis que no ibais a pactar con Bildu. No, no, nosotros dijimos que íbamos a llegar a acuerdos. Es como que siempre tienen esa reticencia, esa intentar desvincularse de vosotros. ¿Por qué? Si sois una fuerza democrática más. Yo creo por dos cuestiones. La primera, porque y no se nos tiene que olvidar, porque es un partido vertebrador y estructurante del régimen del 78. Es decir, el régimen del 78, la llamada transición modélica del 78, tiene dos actores fundamentales. Uno era la derecha española y el otro era la izquierda del Partido Socialista. Esos son los dos ejes vertebradores, y probablemente en ese pacto que se hizo en ese momento había también un pacto de no agresión o de convivencia armónica con los poderes económicos, los que mandaban durante el franquismo y mutaron para seguir mandando en la democracia. Yo creo que ese es uno de los vectores. Y el otro, pues tiene que ver con que seguramente sienten la presión de muchos medios de comunicación que, como digo, son alimentados económicamente por esos grandes élites económicas, que les alimentan marcos que hacen que buena parte de su electorado pues, pues acepte y trague con esos discursos, ¿no? Que nos señalan como las 7 plagas de Egipto, como los 7 pecados capitales a las gentes de Euskal Herria Bildu. Yo creo que por fortuna eh, cada vez hay un número creciente de personas que empieza a entender que ese relato construido sobre lo que era la izquierda soberanista de Euskal Herria, o lo que era la izquierda abertzale antes, ahora la izquierda soberanista independentista vasca, pues no se ajustaba del todo a la realidad, que no éramos tan terribles y que no decíamos cosas tan tremendas, y que además nuestros planteamientos eran perfectamente homologables a los de cualquier formación de izquierdas, y no éramos solo unos independentistas irredentos con un único objetivo, que era de independencia, desoyendo cualquier espacio de mejora para la clase trabajadora, o cualquier empoderamiento para la clase trabajadora, para avanzar hacia un modelo de sociedad radicalmente diferente al capitalista neoliberal que vivimos. Yo creo que eso es un poco el resumen, ¿no? Los miedos del Partido Socialista y a la vez la ventana de oportunidad que se nos abre con mucha gente de izquierdas en el Estado español que está rompiendo con esa especie de mantra que durante décadas se ha impuesto, con la connivencia también, como digo, del Partido Socialista, para situar a la izquierda independentista vasca pues como el responsable principal de todos los males que azuzaran las vidas de cualquier persona. Yo creo que cada vez lo tengo más claro. O sea, el tema de los medios de comunicación. A mí cuando me decían, no, hay que hacer autocrítica, digo, la autocrítica está muy bien y seguramente se han cometido muchísimos fallos, ¿no? Pero en el momento en el que tú tienes diariamente eh, tertulias políticas en el que el marco que se establece es ocupación, proetarra, comunista, ¿no? Intentar meterte en esa burbuja para a partir de ahí, pues mantener esa charla, es muy complicado combatir con todo eso. ¿Cómo podemos combatir a ese Pues poder no, mediático? claro, yo creo que no hay que comprar los marcos de la extrema derecha, porque los marcos de la extrema derecha tienen una tendenciosidad clara, y es alimentar un statu quo, un orden de las cosas que mantenga siempre los privilegios de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría de la gente. Esto pueden parecer palabras más o menos bonitas o frases hechas, pero es la realidad.
Y el ejemplo más claro está, por ejemplo, con el tema este de las ocupaciones, ¿no? Por citar uno de los muchos que podríamos poner. Al final, si uno analiza los datos del Consejo General del Poder Judicial, o sea, no digo ya de no sé qué organismo de la izquierda autogestionaria, sino del Consejo General del Poder Judicial o los datos del Ministerio del Interior, verá que el volumen de ocupaciones es muchísimo menor, es como 20 veces menor que el de desahucios. Pues la manera de contrarrestar desde la izquierda es poner encima de la mesa cuál es el verdadero problema o el problema principal, porque toda situación seguramente tiene diferentes aristas y bien, puede haber un problema en ciertos allanamientos de morada o en ciertos delitos de usurpación, pero el problema principal está en los desahucios. Y eso te lo dicen los datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Es más, cuanto hemos vivido años y el 21-22, y estamos a la espera de los datos del 23, porque no ha finalizado el 23, pero el 20, 21 y 22 nos dicen que ha descendido el número de lo que llaman ocupaciones, cuando hablan de allanamientos de morada y de delitos de usurpación, es cuando más hemos soportado todo este tipo de bombardeo mediático de tienes que ponerte una alarma en todo tipo de anuncios en prime time, en diferentes emisoras, las progresistas y las no progresistas, pues poco menos que alimentando una especie de temor de que si no tienes una alarma y contratas con no sé qué compañía, pues es que te vas a ir a comprar el pan y vas a volver y vas a tener a 12 albano-kosovares en tu casa que además te van a pegar un palizón. Esa no es la realidad. Yo no digo que no haya casos concretos, pero sí digo que los desahucios son cuantitativamente muchísimo, muchísimo mayores y sobre eso no se quiere hablar. Pues yo creo que cuando la extrema derecha te mete ese marco le tienes que sacar este otro, decirle, vamos a ver, ¿cuál es el problema real para la clase trabajadora, para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país? Que no puedan pagar la hipoteca porque les están elevando los intereses de manera escandalosa por parte del Banco Central Europeo y del FMI para enriquecer a los de siempre, y porque este gobierno igual tiene que hacer más ahí para poner pie en pared frente a la avaricia de los bancos. El otro día lo decía la OCDE, no yo. La OCDE decía que esta inflación que estamos viviendo, que hace que la gente, aun trabajando, cada vez tenga más dificultades para llegar a fin de mes porque el precio de las cosas se sigue disparando, de los alimentos, de las hipotecas, de todo, tiene que ver con una realidad que ellos llaman la avarinflación. Es decir, una inflación por avaricia, porque vemos que los márgenes de beneficio empresarial han aumentado 4 veces más que los salarios. Y eso significa que los precios suben para que aumenten los márgenes de beneficio empresarial, pero como los salarios no suben a la misma, digamos, a la misma altura que suben estos precios, pues cada vez nos llegue para menos o tengamos que vivir peor para poder llegar a fin de mes. Y eso hay que denunciarlo y hay que exigirle al gobierno, sobre todo si se dice progresista, que haga más cosas y que ponga pie en pared. Y poner pie en pared, sí, es enfrentarte al IBEX 35, claro, y seguramente es complicado y es tener que aguantar que Garamendi se suba por las paredes, el presidente de los empresarios españoles, vale, pues se tendrá que subir por las paredes, pero es que tú te reclamas del espacio de la izquierda y tú te reclamas de esa tradición política que dice que hay que erradicar la desigualdad y que hay que garantizar vidas dignas para todos y todas con independencia de su origen o de la renta adquirida que tengan. Porque es que lo que no es normal, y este es un dato que yo alguna vez lo he sacado en el Congreso de los Diputados, es que en el Estado español, desde el año 95, haya porcentajes que nunca bajan del 18,5% y han llegado al 23% de la población que vive en situación de pobreza o de riesgo de pobreza. Y sin embargo, en todo ese tiempo, seguramente que los diferentes gobiernos que se han constituido en el Estado español han dicho que su objetivo era la igualdad y acabar y erradicar la desigualdad y tal. Y dices, bueno, no es muy cierto. ¿Por qué? Porque este sistema económico que soportamos necesita de las bolsas de precariedad y de exclusión para seguir teniendo mano de obra barata que alimente su industria y sus beneficios. Y eso es así. Y seguramente eso te cabrea con mucha gente y te enemista con muchos, pero nosotros es que no hemos venido aquí a hacer amigos, hemos venido a intentar cambiar las cosas. Y seguramente, y tú lo decías, nos hemos equivocado muchas veces y nos quedarán otras cuantas por equivocarnos, pero yo creo que no debemos equivocarnos ni de aliados ni de adversarios. Claro, está claro. Es que es eso. Yo creo que sí, es que si no mostramos esa unidad frente a esta ola reaccionaria que sí que está viendo, porque fíjate que estamos viendo más agresiones LGTBIQ-fóbicas últimamente. O sea, no paro de ver noticias en este sentido y es que en el momento en el que
el neofascismo entra en las instituciones, están legitimando a esos que están en la sombra o que estaban en la sombra, pero que ahora se sienten en libertad de decir y hacer lo que les dé la gana, ¿no? Total, es que yo creo que el neofascismo lo que busca es el orden de las cosas que nos lleve a ocultar, silenciar o esconder aquellas cuestiones que ellos consideran inmorales o fuera de lo normal y que volvamos al escenario de los 40 años de la dictadura, ¿no? Y yo creo que es un elemento que es que no cabe discusión entre quienes, ya no digo de izquierdas, entre quienes nos reclamamos de izquierdas, sino para cualquier demócrata no cabe discusión que a eso hay que hacerle frente, que no cabe contemporizar y que desde luego no cabe ningún tipo de espacio de acuerdo con quien plantea que retrocedamos 40 años en conquistas sociales. Y eso se ve muy claro, con todo el tema de la ofensiva contra el movimiento LGTBIQ, pero también se ve claro en la ofensiva contra el feminismo. Y se ve también claro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ofensiva contra las lenguas oficiales del Estado español que no son el castellano. Y lo estamos viendo en Baleares y lo estamos viendo en el País Valencià, como plantean ya que, bueno, que el derecho a aprender en castellano tiene que estar por encima de la el derecho a que conozcan las lenguas oficiales del territorio en el que viven. Porque es que es muy paradójico y esto pasa como con el tema de los abortos y demás. Claro, la gente que te dice que no tiene que aprender catalán en Cataluña, euskera en Euskal Herria o gallego en Galicia y que tienes que garantizarle su derecho a aprender en castellano, es la misma gente que luego no tiene ningún empacho en mandar a sus hijos 15 días o un mes a Inglaterra o a Estados Unidos a que aprendan idiomas, porque consideran que saber idiomas es bueno. Y dices, joder, ¿y no será bueno que el poder público garantice que todos los niños y niñas que estudian en los centros educativos de una comunidad donde hay dos lenguas oficiales conozcan las dos lenguas oficiales? ¿Por qué hacer que haya niños y niñas que sean analfabetos en una de las dos lenguas oficiales cuando pueden ser capaces y estar capacitados para manejarse en las dos lenguas oficiales? Si conocer más lenguas es más riqueza. Cuantas más lenguas conoce uno, más mundos conoce uno, decía un lingüista. Pues ese es otro debate, ¿no? En el que podemos ver claramente cómo la extrema derecha lo que intenta es acotar y acortar las libertades y los derechos para tener una sociedad más dócil y más fácil de manejar. Y yo creo que a la izquierda lo que nos toca es rebelarnos y no ser tibios. Y si la opinión pública en un momento dado parece estar en contra de eso que tú defiendes, no puedes dejar de defender eso porque haya un sentir general que parece que hace impopular lo que planteas. Y esto se ha visto, por ejemplo, con la ley trans o con la ley del solo sí es sí y demás. Nosotros no nos arrepentimos de la posición que hemos mantenido y creemos que es necesario sostenerla contra viento y marea. O con lo del veto Irene Montero, ¿no? Pues, por ejemplo, claro, eso son ya cuestiones de partido, ¿no? Pero sí, 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 si la conclusión de este debate o de este temor a lo que opina la opinión pública es vetar a Irene Montero, a mí me parecería un error. Pero como no controlo, digamos, los procesos de negociación, tampoco yo voy a concluir que ha sido así. O sea, eso lo podrá decir quienes hayan estado, ¿no? En esos espacios de negociación, no yo. Eh, ¿Qué opinas de Feijóo? Bueno, yo creo que ya está. Te iba a decir si crees que iba a ceder ante el neofascismo, pero ya está cediendo, ¿no? O sea, Sí. Feijóo quiere llegar al poder, su objetivo es llegar al poder y le vale llegar al poder de cualquier modo y manera. Al final, hablamos mucho de Vox y del Partido Popular como dos realidades diferentes cuando en definitiva son parte de la misma familia política y cultural. O sea, es decir, Vox en muy buena medida nace del Partido Popular y el Partido Popular viene de Alianza Popular y Alianza Popular fue fundada por 7 ministros franquistas y en su en su congreso de fundación lo finalizaron las 4.000 personas, creo que estaban en ese acto de fundación de Alianza Popular, al grito de Franco, Franco, Franco. No, no vemos tanta diferencia, pero en cualquier caso con Feijó sí que creo que hay una cuestión. Y es difícil, porque la verdad es que juega un poco como Rajoy a hacer una serie de gazapos continuos o de lapsus lingüe continuos que hace que caigas un poco en el meme y en reírte y en centrarte en eso. Yo creo que hay que prestar menos atención a eso
que a lo que esconde eso. Y lo que esconde eso es un mensaje o es una línea de actuación que lleva a consolidar escenarios pues de más recortes de derechos y libertades, y es ahí donde tenemos que emplearnos. Yo no perdería demasiado tiempo en eso porque parece que le seguimos el juego. Nos ponemos a hablar aquí de si la tabla del 2 o no sé qué, y bueno, pues puede tener su gracia, ¿eh? O de si qué bonito es Andalucía cuando lo dicen Badajoz, o bueno, este tipo de cosas. Y es, pero ¿qué hay detrás? Pues lo que hay detrás es un pacto con Vox en Extremadura, donde a la candidata le obligan a tragarse sus palabras, porque lo que importa es acceder al poder, y hay una serie de políticas que van a intentar pasar por delante de lo que se había intentado consolidar en esta legislatura en lo que tiene que ver con garantizar vidas dignas para todos y sobre todo para todas, ¿no? En este caso concreto, en lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Es que además me es muy curioso porque a la izquierda en los medios la critican por cualquier cosa, pero no mencionan que Feijóo pues haya tenido amistad con narcotraficantes o que su gestión en Galicia fue un auténtico desastre o que el Partido Popular siga siendo el partido que más casos de corrupción acapara. Todo eso se obvia. Mm. ¿Por qué? Porque es por eso por lo que Feijóo llega a ganar elecciones. O sea, o sea, en un debate con la opinión pública de frente, justo en el que tuviéramos nosotros también esa capacidad de llegar a los medios de comunicación, Feijóo nunca podría ganar unas elecciones. Solo hay que escucharle. Sí, sí, pero está claro, ¿no? Que seguramente en la biografía de Feijóo están todas estas cosas que has dicho y que no son muy reputacionales o que no te labran una buena reputación, pero a la derecha económica, al poder económico, eso le importa poco. Lo que necesita son Total. gobernantes afines que hagan leyes que garanticen su estatus de privilegio frente a unas mayorías que, fruto de estos tiempos líquidos, ¿no? Como decía Bauman, en los que vivimos, en los que la incertidumbre se ha convertido un poco en el pan nuestro de cada día, pues no cuestionen nunca el orden de las cosas, el estatus de privilegio de unos pocos frente a la dificultad para desarrollar vidas dignas de las mayorías. Y entonces ahí Feijóo pues sabe perfectamente cuál es su papel y tiene que ser el papel de cumplidor de lo que le exijan las élites económicas, y los otros en contraposición pues no levantan toda una campaña orquestada en medios de comunicación contra estas cuestiones poco honorables que pueda tener en su actuación política. Evidentemente con la izquierda no lo han hecho así, ¿no? Es decir, nadie habla de el chalezaco de Feijóo en el viso que he leído hoy por ahí que tiene, pero el de Galapagar hemos sabido todos hasta más o menos casi como son sus habitaciones, ¿no? De Pablo Iglesias. Pues eso es así, pero bien, te puedes quedar en el lamento o puedes decidir pasar a la ofensiva, ¿no? Y generar una realidad de conciencia crítica en cada vez más gente que no acepte eh, y ni trague todo lo que los medios de comunicación digan. Lo que los medios de comunicación digan puede ser verdad o no. La mayoría de las veces tiene una visión interesada de las cosas. Y yo creo que eso es algo evidente. Antes decías en el principio de la entrevista con cuál era un poco el secreto del éxito o de los buenos resultados de Euskal Herria Bildu. Pues probablemente tiene que ver también con que tenemos un ecosistema en lo mediático también diferente y con que tenemos una experiencia vivida en el pasado que nos ha hecho ser muy críticos y que nos hace no entender la política como algo ajeno, sino como algo que nos acompaña en todas las decisiones que tomamos cada día. Y eso pues, te hace generar una conciencia crítica y probablemente eso haga que estés más inmunizado a tragarte cualquier bulo de los medios de comunicación o de cualquier tertulia mañanera de las reinas de la mañana. No sé, yo estoy viendo últimamente una estrategia de Pedro Sánchez que está en todos lados, o sea, en todos los medios de comunicación, está haciendo entrevistas en todos sitios. ¿Crees que es buena estrategia lo que está haciendo? Vale, falta de teletienda, ¿no? A las horas estas intempestivas o lo del tarot y tal, pero lo demás sí, la verdad que está un poco omnipresente. No lo sé, no sé. O sea, yo imagino que tendrá un equipo de asesores que le habrán dado vueltas a la cabeza para entender que eh, es necesario llegar a esos niveles de sobreexposición mediática. Yo no lo sé, ¿eh? Sí es cierto, y ese es un dato objetivo, que la atención a los medios de comunicación convencionales desciende mucho año tras año, desde mayo hasta septiembre.
y no es menos cierto que este año también está descendiendo por los datos que nosotros hemos visto. Y eso pudiera, de alguna manera, contrarrestar, ¿no? Esa lógica de cuanto más aparezcas en los medios, pues más visible, más posibilidades de trasladar tus ideas y por tanto llegar a más gente. Bueno, pero ya digo, yo se me escapa un poco. Sí, sí veo que hay una tournée, porque no es Pedro Sánchez, pero son todos. Yo creo que los grandes líderes de los partidos estatales, de los 4 que concurren a estas elecciones, yo creo que todos van a hacer ahí una ronda por todos estos medios. Da lo mismo el Intermedio, que el Hormiguero, que las Mañanas de Ana Rosa, que lo de Susana Griso, que lo otro y lo otro. Bueno, nosotros no vamos a ir a ninguno de esos, ni al de Ferreras, ni nada, pero bueno, seguiremos con el boca a oreja para llegar a nuestra gente. Los últimos, bueno, ayer vi un sondeo que decía que PP se estaba desinflando un poco. A ver, ¿crees que esto va a seguir siendo así? O sea, que vamos a llegar a una situación en la que podamos realmente ver otro gobierno progresista, o veremos a Feijóo y a Abascal en la Moncloa. A mí me gustaría que pasara y desde luego Euskal Herria Bildu va a pelear porque pase, pero también creo que no hay que confundir deseos con realidad. Es decir, yo no quiero enfrentarme a una noche del 23J donde por haberme creído solo las encuestas que daban bien a ese supuesto bloque progresista, eh, pues luego me encuentre con unos resultados que me llevan a la contraria. Yo creo que hay que trabajarlo día a día y que hay que hincar el codo mucho para obtener unos buenos resultados, porque es verdad que venimos de un contexto donde el peso de las elecciones o de los resultados de las elecciones del 28 de mayo marcan mucho. Es muy difícil que la gente varíe su intención de voto en 2 meses, salvo que en esos 2 meses te hayan defraudado mucho la papeleta que has depositado. Por ejemplo, en nuestro caso, en Euskal Herria, pues sí sabemos y vemos que hay mucha gente indignada en Guipúzcoa o en Gasteiz, en Vitoria, o en Iruña, en Pamplona, porque en esas realidades Euskal Herria Bildu había obtenido en 2 de ellas ser primera fuerza política y en la otra ser segunda, pero tener al alcance de la mano la posibilidad de desbancar a las derechas, y lo que ha visto son pactos pues de diferentes fuerzas para que Bildu no alcanzara esos espacios de poder. En el caso de la Diputación de Guipúzcoa, pues del PNV, del PSOE y del PP, uniéndose para que entre EH Bildu y Podemos no alcanzaran el poder de la Diputación de Guipúzcoa, de la provincia de Guipúzcoa, o en Vitoria, donde hemos visto como la lista más votada ha sido la de Euskal Herria Bildu, la primera fuerza en resultados electorales, y ha sido desplazada de la alcaldía por un pacto entre PSOE, PNV y PP. Y Euskal Herria Bildu tenía el apoyo de Podemos nuevamente aquí. Entonces yo creo que eso para algunos votantes del PNV, incluso para algunos votantes del Partido Socialista, pues yo creo que tiene que resultar frustrante, porque claro, les doy mi voto a estos porque me dicen que ellos no son como las derechas en un caso, en el caso de los votantes del PSOE, y que no van a upar, que no quieren saber nada con ellos, y al final utilizan mi voto para quitar a una fuerza de izquierdas de la alcaldía que estaba dispuesta a gobernar con aquella fuerza a la que he votado, y hacerlo sostenidos por el PP. Claro, cuando haya que aplicar medidas de la ley de vivienda, como la declaración de zonas tensionadas, otra cosa, ¿cómo van a ponerse de acuerdo con el PP, los del PSOE, por ejemplo, que tienen la alcaldía de Vitoria, o para un votante del PNV, ¿no? Que decía, bueno, pues voté al PNV, pues porque creo que hay que defender las opciones políticas vascas, porque, yo qué sé, pues porque miran más por el territorio, lo que quiera que sea su lectura, y ahora veo que apoyan al PSOE en Vitoria, cogobernando con el PP, o en Durango, una población de Vizcaya que se apoyan del PP para upar al PNV, para quitar a EH Bildu, que era la primera fuerza política. Es decir, yo creo que ahí sí puede haber sectores de gente que muestren malestar con el voto que han depositado en mayo y lo vuelquen a otras opciones. Euskal Herria Bildu dijo lo mismo antes del 28 de mayo que lo que ha hecho después del 28 de mayo, era que nuestros votos jamás iban a servir para que el PP alcanzara, no hablo de Vox aquí porque Vox aquí no tiene apenas representación, tiene un concejal en ¡Qué Navarra alegría! y no sé si tiene un juntero en Araba, creo que eso es toda la representación que tienen en la comunidad autónoma vasca. Entonces, nosotros dijimos con claridad, nosotros no vamos a upar nunca, ni por acción ni por omisión, no vamos a posibilitar nunca, ni por acción ni por omisión, que el PP alcance alcaldías en la comunidad autónoma vasca ni en Nafarroa, y Nafarroa con UPN. Y es lo que hemos hecho. Otros han hecho otras cosas. Entonces, nosotros ahí, digo, el voto va a estar bastante estable. Y yo creo que en el Estado español pasa un poco lo mismo, ¿no? En el Estado español
Puede haber gente que esté decepcionada por el pacto PP-Vox, no lo sé. Digamos, esos votantes de centro que parecen un poco como el unicornio que todo el mundo busca cuando llegan elecciones, el votante centrado y moderado y todas estas cosas. Y ahí puede que exista algún trasvase de votos, pero en lo sustancial, pues no. Y luego hay otro factor que a mí me preocupa, y es que en la izquierda, por lo menos en la izquierda, se penaliza mucho la división interna. Y bueno, digamos que el periodo previo a la configuración de las listas electorales pues no ha sido precisamente armonioso. Pero bueno, aun y con todo, nosotros lo que queremos, y lo decimos con absoluta claridad, es que el 23 de julio, la noche del 23 de julio, sea posible y que los números den para reeditar un pacto de investidura que aleje cualquier posibilidad de que el Partido Popular y Vox o el Partido Popular en solitario puedan gobernar. Y lo decimos con absoluta claridad, nuestros votos van a servir siempre para intentar impedir que el Partido Popular en solitario o en comandita con Vox alcance la presidencia del gobierno de España, porque sabemos que eso va a ser una amenaza objetiva contra los derechos de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y yo diría que de los del Estado español. Y a la vez decimos, el carácter de utilidad del voto de Euskal Herria Bildu va a venir muy marcado porque además de que vamos a ser freno, si está en nuestras manos, de cualquier posibilidad de gobierno de las derechas, vamos a obligar al gobierno progresista a que gire a más velocidad a la izquierda de lo que desearía. Y ahí es donde vamos a incidir. Y es lo que nos gustaría que, que, tuviera, que tuviera réplicas en otros lugares para que podamos hacer, por un lado, realidad el freno a la derecha, pero por otro lado, ir hacia una legislatura mucho más audaz, mucho más valiente en la conquista de derechos sociales para las clases populares. Bueno, Oscar, hemos terminado, ¿vale? Muchas gracias por venir al Muy canal bien. y nada, a pelear. Pues ahí seguimos. Tampoco sabemos hacer mucho más, o sea que seguiremos peleando. Pues venga, muchas gracias. A vosotros, Agur. Hasta pronto. A ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?